Pasa el tiempo y en este gobierno, López Obrador le declara la guerra a la sociedad aliada con la delincuencia porque sabe que con la delincuencia tiene garantizado lo único que le importa a nuestro presidente, el poder. Solamente el poder. Algún día te va a juzgar este país, presidente, por tu irresponsabilidad y tus bajos instintos en contra de una sociedad que no gobiernas, simplemente la utilizas para tus propios fines. Te maldigo desde aquí. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El país ya está envuelto en violencia y lo que estamos viviendo en México es una guerra de baja intensidad. ¿A quién se le declara la guerra? Bueno, a la sociedad mexicana. Los mexicanos estamos siendo víctimas de una violencia generalizada que no está particularizada en ningún lado. Surgen masacres, problemas, extorsiones, robo, en todas partes. La ilegalidad campea en nuestro país. En otros tiempos, me gusta la historia y me encanta referirla porque sé que a ti también te da valor a tu pensamiento. En otros tiempos, hablo de tiempos no muy lejanos, en el siglo XVIII y para atrás, los estados en el mundo no estaban establecidos. Había sí gobiernos, pero esos gobiernos no tenían una potestad porque no había aparatos, ni instrumentos, ni medios para poder controlar el ejercicio pleno del Estado de Derecho. Entonces había impunidad. La gente robaba, vejaba, vandalizaba, mataba, y no había una justicia que se impusiera. Era una especie como la teoría del caos en términos sociales. Había impunidad. Y no había, más que en particulares ocasiones, el ejercicio del Estado de Derecho que más que nada se ejercía en función del interés particular del gobernante en turno. Y te hablo de el periodo helénico, y te hablo de los fenicios, y te hablo de los romanos, y te hablo de los otomanos, y te hablo de los egipcios, y te hablo del pueblo que tú quieras, de nuestros pueblos precolombinos, te hablo de los otomíes, y de los toltecas, y de los mayas, y de los incas, y de los aztecas, y de todo. Había justicia solamente para aquello que el poder enfocaba con un interés particular, algo que pudiera provocar no solamente un ejercicio de autoridad, sino una venganza o un equilibrio en el poder, pero no por la vía de lo que pudiera ser después, cuando el Estado moderno, de un Estado de Derecho, de una observancia sobre el Estado de Derecho. Entonces, los gobiernos se transmutaron y se volvieron cada vez más con la Constitución, con el equilibrio de poderes, con un Congreso, con un Departamento de Justicia, con un poder ejecutivo, como quiera que se llamara, ¿no? Pero finalmente es el equivalente a los que hacen las leyes, a los que las observan y a los que ejecutan todo aquello que hacía avanzar a los pueblos, y entonces las sociedades humanas empezaron a tener el cobijo del Estado para sentirse protegidos por la justicia, protegidos por la ley, protegidos por el Estado. Pero los países que no evolucionaron fueron países que hasta ahora siguen sintiendo los mismos efectos del mundo antes del siglo XVIII. Porque no hay una garantía de vivir en un lugar en el que se observen tus derechos fundamentales, y el primer derecho fundamental que tenemos todos es el derecho a la vida, que suena muy bonito y muy romántico, pero que en el fondo tiene que ver con levantarte, arreglarte, vestirte, salir de tu casa, ir a trabajar a donde quiera que sea y tener más posibilidades que menos de llegar a tu casa otra vez y de nuevo dormir en paz, reponerte y volver a hacer lo mismo al día siguiente. Eso se llama paz.
Y eso se llama el cobijo de las garantías que te da un Estado. Pero si no hay todo eso, quiere decir que lo que reina es lo mismo que reinaba antes del siglo XVIII, la barbarie. Y ha habido pueblos como el mío, como el tuyo, que hemos avanzado en la institucionalidad de las herramientas jurídicas, legales, para poder tener la garantía a la que hago alusión. Pero ¿qué pasa cuando ésta se va deslavando, desdibujando y perdiendo? Bueno, lo que sucede es que se puede establecer un gobierno ligado a la delincuencia, ausente de la justicia, sordo, ciego, mudo, ante la impunidad de aquello que provoca y propone la violencia. Y entonces entramos a la inefable ruleta rusa, en la que sabes que sales de tu casa después de arreglarte para un trabajo, para una actividad, para lo que sea, y tú no estás seguro, tu familia no está segura, tus hijos no sienten seguridad y cualquier cosa puede pasar. Y en el acaso de la numeralia y de los promedios, mientras no te llegue a ti o a tu círculo cercano, piensas que vives en un país en donde se ejerce el Estado de Derecho, hasta que este falla y te llega. Eso se está viviendo en México. Y solamente les digo algo, no para justificación, sino para que lo entendamos. En tiempo de, por ejemplo, cuando se desató tremendamente la confrontación con Felipe Calderón le declara la guerra a la delincuencia, porque estos derechos se veían afectados. Pasa el tiempo y en este gobierno, López Obrador le declara la guerra a la sociedad aliada con la delincuencia, porque sabe que con la delincuencia tiene garantizado lo único que le importa a nuestro presidente, el poder. Solamente el poder. Lo demás realmente es mínimo para un presidente que siempre tiene otros datos. Ayer se ufanaba de que la capital de la República Mexicana es una de las más seguras del mundo. Bueno, claro, en Palacio Nacional. Algún día te va a juzgar este país, presidente, por tu irresponsabilidad y tus bajos instintos en contra de una sociedad que no gobiernas, simplemente la utilizas para tus propios fines. Te maldigo desde aquí. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.